ustedes tengan el teléfono, me pueda incluir. Y en el examen, entonces usted me va a mandar un WhatsApp primero diciéndome mi nombre es. Entonces yo para saberlo, porque el de Lidia sí lo tengo, el de Ingrid, pero ya el resto no sé de quién es. Entonces usted me dice soy Margot, soy tal cosa. Eso es como marcar el examen. Y después yo les voy colocando las preguntas y les voy a dar un tiempo y cada uno de ustedes va contestando. Después la siguiente pregunta, ustedes van contestando y así ya yo me quedo con el examen en el celular y ya les doy las notas después. ¿Listo? Entonces para que Lidia me hagas el favor y lo difundas y para que de pronto ya en 8 días cuando ya lleguemos a clase todos tengan ya el número de teléfono mío para que la pueda mandar. Bueno, Pastor, listo. pastor, una preguntita. Pregunta. ¿La clase próxima no es el martes? Es el martes, sí señora. Ah, ok. Es el martes. Va a ser el martes a las 7 de la noche. Entonces al martes a las 7 estamos ya listos. Como les digo, entonces a las 7 empezamos con la prédica, bien sea Ingrid o bien sea Lida. Después escuchamos a la siguiente, tomamos el receso pequeñito y ya empezamos con el examen. Hola. Pastor, perdón, no, no sé, entendí que también estaba el pastor Iván eh, para la prédica, eran las 3. ¿Hoy? Le entendí a Ingrid, No, no hoy. sé, o no sé si finalmente Ah, él con ustedes, enviaba sí, la sí, sí, prédica al pastor y no había necesidad, o ya, eran ya, las no, 3 para organizarse sí, con sí, la presentación. sí, los tres. Ingrid, Ida e Iván, sí, señora. Ok. Tienes razón, sí, señora. Listo. Bueno, entonces vamos rápidamente con nuestra clase y ya damos el tiempito para lo Perdón, que... perdón. ¿Iván Dime. predica hoy? ¿A Iván le No, no, toca hoy? no, en 8 días, Ah, ok, perfecto, listo. con Ingrid y con Lida. Perfecto. Listo, entonces acá vamos a colocar esto. Listo, entonces vamos a ir rápidamente con lo que teníamos. Un momentico, yo primero cuadro acá. Con eso los tengo a todos. Y ahora sí. Ok. Bueno, vamos a terminar y hace 8 días la clase que estábamos viendo era como la forma de ir mirando ay, espere, ahora no me conecte esto. Ya. Entonces estábamos mirando acerca de escoger un pasaje bíblico. Don Iván, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, Paz. Buenas Listo, noches a todos. buenas noches. Lo segundo que dijimos era estudia el pasaje y estábamos mirando hace 8 días las herramientas o las formas como se estudiaba el pasaje. Solamente se las quiero recordar. Y lo primero era hacer una exégesis correcta del texto bíblico. La exégesis, lo que hablamos que tiene que ver con la hermenéutica, que es poder entenderlo. Hablábamos de estudiar el texto de rodillas, que decíamos que no era literal, sino que contáramos con Dios para poder entender bien el texto, que fuera el Espíritu Santo. Hablábamos de leer y releer y ahí hicimos un ejercicio que era de realmente entenderlo y leímos un texto que en la primera instancia cuando leímos de pronto era un poquito enredado, como que bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Pero después cuando empezamos a releerlo lo entendimos. Después decíamos entender el pasaje, hablamos acerca de la sintaxis y de la sintaxis hablábamos que era la manera como se unían las frases, cómo no eran simplemente en un texto oraciones sueltas, sino que la sintaxis es lo que nos permite a nosotros ir uniendo las diferentes ideas que hay en un párrafo, en un texto completo, para poder entender el mensaje. Eso, todo esto es repaso de lo que vimos hace 8 días. Hablábamos de prestar atención a los detalles, que también lo miramos. Y por último, hablábamos de buscar referencias cruzadas. Entonces, por ejemplo, si estábamos hablando del Evangelio en el texto que estábamos mirando, era buscar en la Biblia otros textos que sean afines a lo que hemos hablado y que podamos ya llevarlo a cabo. A partir de esto, entonces ya viene el siguiente paso, que ahí fue donde quedamos, y entonces es hacer uso de un buen comentario bíblico. Entonces, ¿qué es un comentario? Bueno, primero que todo, ¿ustedes alguno tienen un comentario bíblico, una Biblia de estudio, algo donde usted se apoya además de la palabra? ¿Alguien tiene? Iván tiene uno, hermana Margot tiene. Listo, Iván, ¿qué tienes? ¿Con qué te apoyas?
Y mientras tanto, hermana Margot, ¿qué tienes? ¿Qué nombre? Yo tengo una Biblia de estudio y yo, por ejemplo, ahí me va dando lo de los pasajes, me va dando la explicación. Listo. ¿Qué Biblia de estudio tienes? ¿Cómo se llama? Ay, no la tengo en este momento. ¿Me hacen favor, me trae la Biblia, la Listo, del no, estudio? tranquila, no te preocupes. Listo. Pero a los que no tienen, les animo que si un día quieren profundizar, Biblias de estudio son muy buenas, comentarios bíblicos también son muy buenos. Tratar de buscar comentarios de predicadores conocidos, de personas que realmente uno sepa que son personas que van en la palabra y que están en el contexto, entonces para que puedan ayudarles. Pero es algo bien importante, mientras que Iván creo que estaba buscando su comentario, es tener en cuenta que hablamos de un comentario bíblico hasta ahora, no desde el principio. Porque si usted desde el principio toma el texto bíblico y de una vez se va a mirar el comentario, pues resulta que usted el estudio que haga no va a ser sobre lo que dice la Biblia, sino sobre lo que dijo el autor. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Entonces, como que después de que usted hizo todo el ejercicio que era entender el texto, releerlo, entender la sintaxis, como que usted lo ha entendido bien y ha sacado un mensaje, ahora sí, vaya y mire lo que una persona en un comentario bíblico o en un estudio bíblico colocó, pero ya teniendo una base suya, porque si no lo que usted va a hacer es predicar o explicar lo que explicó la persona que hizo el comentario y no lo que usted entendió. Iván, ¿nos quieres mostrar lo que fuiste a buscar? Sí, señor, es una Biblia de estudio MacArthur. Ah, la MacArthur. Listo, entonces, por Sí, ejemplo, una Biblia de pero estudio MacArthur, no, bueno, generalmente las Biblias son así, entonces tiene la Biblia en la parte de arriba y separado por una línea cada página, va haciendo como un comentario versículo por versículo que nos habla de la gramática, que nos habla de la parte histórica, que nos da un contexto, que nos puede mandar a otros textos bíblicos, que nos habla de un mensaje principal, está en la plenitud. Hay unas que son más costosas como las Biblias de la Reforma o la Biblia histórica de la Reforma, o bueno, hay muchas, ahorita salió una muy buena de Miguel Núñez, entonces ahora, esta literatura es literatura costosa, no son Biblias, esa Biblia que nos muestra Iván más o menos creo que está como en 120, ciento y pico, y hay otras de 300, 400 hasta 500.000 pesos, pero bueno, ya ese usted lo quiere hacer, ¿listo? Pero es importante entender lo que les dije acerca de la parte del comentario bíblico. Y por último, ¿qué hago con esta información? Entonces ya, ¿usted qué hizo? Por eso es que quería terminar la semana pasada. Ya hicimos todo lo que hicimos la semana pasada. ¿Se acuerdan de los colorcitos? ¿Se acuerdan de cómo empezamos a desmenuzar el texto bíblico? Que en el resumen que les mandé estaba ya colocado. Entonces, cuando usted haya hecho todo esto, ¿ahora qué va a hacer? Porque aún usted no ha empezado a armar el bosquejo. Usted ahora está entendiendo el texto. ¿A qué me refiero? Que usted no puede predicar de algo que no entiende primero. Y por favor, présteme atención a esto. Uno de los errores que cometemos de pronto es querer leer la Biblia para sacar un sermón ya de una vez. Entonces yo leo, bueno, ¿y esto cómo le saco el sermón? No se afane por sacar un sermón de una vez. Lo primero que usted tiene que afanarse es por leer y entender. Así que cuando hablamos qué hacemos con esta información, es como ir al texto y de acuerdo a todo lo que usted ha visto, a cómo se armó la estrofa, a cómo unió las oraciones, a cómo entendió las ideas, a cómo tiene un conocimiento claro, empiece a unirlo y va a hacerle preguntas. ¿Qué preguntas va a hacer? Otra vez me quedo por fuera de la diapositiva. Primera pregunta es, ¿qué significa el pasaje? O sea, ¿qué es lo que significa? ¿De qué es lo que está hablando? ¿A qué se refiere? Lo segundo que le va a preguntar es, ¿cómo sé que eso es lo que significa? Entonces yo voy a decir, bueno, lo que significa es que está hablando de tal cosa o tal otra, lo que está hablando es de tal situación, lo que está hablando es de tal personaje. Entonces, la segunda pregunta que me hago es, ¿cómo sé qué es eso lo que significa? Y recuerde que acá algo muy importante es entender que el texto se explica a sí mismo, que usted va a buscar en la Biblia esas mismas respuestas. Si ustedes recuerdan, muchas veces yo les he hecho preguntas sobre algunos textos que hemos leído y usted me dice, tal cosa, y yo le digo, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Cuando le pregunto dónde dice, no es por querer corchar, sino es por obligarnos, porque tal vez nosotros somos muy dados a suponer. Yo creo que es esto, yo creo que es lo otro, y la idea es que usted acá no suponga,
sino que realmente vaya al texto y responda lo que el texto está diciendo, lo que la palabra. Si no le dice nada, pues no hay respuesta, o no aumente la respuesta a lo que se le preguntó. La tercera pregunta es, ¿qué motivó la escritura de ese pasaje? Entonces, ¿qué motivó que un predicador, que un profeta escribiera una profecía? ¿Qué motivó que Jesús diera el sermón del monte? ¿Qué motivó que Pablo escribiera la carta a los romanos? ¿Qué motivó? Entonces, cuando usted busca el motivo, entonces seguramente le va a dar más información. Otra cosa que usted va a preguntarse es, ¿cómo debemos responder a las verdades presentadas en el pasaje? Entonces, ¿qué tenemos en común? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué es lo que está pasando en ese texto? ¿Cómo me identifico yo con lo que está diciendo? Quinta, ¿cómo debemos responder las verdades presentadas en el pasaje? O sea, ¿qué me dice a mí? Yo ya entendí el pasaje, ya entiendo por qué lo escribieron, cuál es el contexto. Bueno, pero eso se aplicará a mi vida, ¿qué tiene que ver con lo que yo estoy viviendo? Y por último, ¿cuál es la manera más eficaz de transmitir el mensaje o el significado de lo que dijo? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del texto que vimos hace 8 días, el texto que vimos hace 8 días era netamente evangelístico. Entonces yo no voy a hablar allí y Cristo viene por segunda vez y viene el juicio del gran trono blanco y todos los que no han aceptado a Cristo van a ser condenados. ¿Y de dónde sacó eso? No, no, pero yo sé que eso lo dice la Biblia, no. Pero usted está hablando es sobre el versículo o el pasaje. Recuerde que este sermón pertenece a un sermón expositivo. Usted está hablando es de lo que dice la Biblia, de lo que está hablando en el contexto, ¿de acuerdo? Ahora, estas preguntas nos pueden ayudar a, primero, las tres primeras, la 1, la 2 y la 3, a interpretar correctamente el texto. O sea, que yo lo entienda claramente. Y los otros tres, a entender la manera como yo puedo presentarlo de manera adecuada. Entonces, recuerden que no hemos hecho el bosquejo. Y vuelvo y le repito algo que les acabo de decir. A veces nuestro error es el apresurarnos a hacer un sermón. Entonces, como yo quiero hacer un sermón, simplemente digo, yo creo que es esto. No, no, no. Entiéndalo bien, mastíquelo, digiéralo, que se haga vida en su vida y usted ya lo va a entender. Ahora, estas 6 preguntas que hay ahí, yo quisiera resumirlas. Ustedes no sé si han visto estudios bíblicos o han hablado de cómo leer la Biblia, pero esto es algo que tiene que ver con el sistema o sí, el sistema inductivo. Un sistema inductivo de cómo leer la Biblia. Si usted, por ejemplo, hace su devocional, esto que le voy a decir no solamente sirve para hacer su devocional, para hacer una prédica, perdón, sino le sirve para hacer su devocional. Entonces, esas 6 preguntas yo las resumiría en 3 preguntas. La primera, ¿qué dice el texto bíblico? Y ese que dice el texto bíblico, estoy hablando de la exégesis. Entonces yo me siento, miro, leo, le pido al Espíritu Santo que me guíe y yo saco en mis palabras qué es lo que está diciendo. Ok, lo que está diciendo el autor es esto y esto y esto y esto, y voy a anotar en mis apuntes lo que yo creo que está diciendo el autor, pero lo que yo creo de acuerdo a lo que está escrito en el texto. No voy a aumentar más allá de lo que dice en el texto y voy a tratar de no omitir nada de lo que dice el texto, o sea, ni menos ni más lo que dice el texto. Cuando yo ya le hice la exégesis, cuando yo ya entendí el contexto, quién, cómo, por qué, qué estaban haciendo, qué estaba sucediendo, por qué estaba hablando esa persona, cuál era el problema que se estaba presentando, en dónde vino la discusión, por qué motivo se dio esa charla. Cuando yo entiendo todo eso, entonces voy a la segunda pregunta. ¿Qué quiere decir el texto con lo que dice? Y a eso, ¿qué quiere decir el texto? Es lo que vamos a llamar interpretación. Entonces usted ya sacó una exégesis, la exégesis es entender. Entonces déjeme colocar un ejemplo no bíblico, sino un ejemplo de la vida cotidiana. Usted va por la calle y usted vio un accidente. ¿Qué es la exégesis? Acérquese, pregunte, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién se pasó el semáforo? ¿Por qué se lo pasó? ¿Quién iba en el otro carro? Si hay un tercer implicado, ¿qué fue lo que sucedió? Todo eso que usted está haciendo es entender el contexto. En la palabra, lo que está haciendo es entender lo que pasó allá. La interpretación, después de que usted en el accidente se enteró de todo, usted lo que dice, claro, lo que pasó es que este venía muy rápido y el semáforo le cambió y él no frenó, sino que aceleró más. Y claro, este otro venía por acá. Pero usted ya está interpretando
pero la interpretación usted la saca no de primerazo de lo que usted cree, sino después de haber averiguado qué fue lo que pasó allá en el asunto. Lo mismo, acá usted primero mira todo lo que pasa en el contexto de la palabra y después saca su interpretación. Para, por último, en tercer lugar, decir qué efecto pretende producir el escritor a sus oyentes o qué intención. Entonces ya acá la parte de la intención, digamos que si volvemos al accidente, entonces a mí lo que me dejará de moraleja es, oiga, es cosa tenaz pasarse un semáforo en rojo. Tiene que estar uno muy atento porque en algún momento puede perder la vida. Eso es lo que yo saco de interpretación del accidente que vi. Entonces, yo voy al texto bíblico, le hago la exégesis, le hago la interpretación y ahora digo, ok, ¿con qué intención se escribió eso? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, los sacrificios que uno encuentra en el Levítico? Venga, ¿y Dios por qué permitió que se escribiera todo eso en el Levítico? Que la media torta, que los palomos, que sacrificar la sangre. Bueno, ¿qué es todo eso? No lo entiendo. Entonces ya usted empieza a entender, a hacer el exégesis, a interpretar y va a sacarle una interpretación. ¿Listo? Y ya viene lo último con ese texto y lo último que usted va a hacer es una avenida que pasa por el Calvario. ¿Y a qué me refiero con una avenida que pasa por el Calvario? Y es lo que les he dicho todo el tiempo, que toda mi predicación debe apuntar a Cristo, debe llevar a Cristo, que en algún momento, o sea, yo no puedo obviar el nombre de Cristo en la palabra, porque el personaje central desde el Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. Y el tema central desde Génesis hasta Apocalipsis es la salvación. Entonces, mi mensaje, obviamente, no siempre voy a hablar del pecado, no siempre voy a hablar de la santidad, no siempre voy a hablar del sacrificio, no. Voy a hablar de diferentes temas, pero lo importante es que todo lo que yo haga cruce o sea filtrado por Cristo en lo que Él quiere. ¿Listo? Digamos que está ahí, usted ya tiene todo. Hasta ahora, ¿qué ha hecho usted? Conocer el texto. Ya lo conoce. Entonces, vuelvo y le repito, pastor, pero eso es como mucha vuelta, como mucha cosa, como no, no, no. Si usted quiere ser un buen predicador, lo que tiene que hacer es primero comprender o entender lo que quiere. No sé si usted, cuando va a un almacén a comprar algo, usted pueda distinguir entre un buen vendedor y un mal vendedor. Y el buen vendedor es el que no se le corcha por nada. Usted le vea por acá y una vez hace esto y tiene esto y le sube y le baja y no sé qué. El mal vendedor le dice, no, pues ahí pues mira a ver si le sirve o no le sirve, porque no tiene ni idea. En este contexto no es que estamos vendiendo algo, estamos predicando la palabra de Dios, pero con mayor razón yo tengo que conocer el texto y poder estar dispuesto a responder cada una de las preguntas. Listo. Yo ya tengo mi estudio. Entonces, como tengo mi estudio, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora sí, por fin, voy a estructurar el sermón. Voy a hacer la estructura del sermón. ¿Cuándo hago la estructura del sermón? Después de que leí, escogí el pasaje, lo leí, oré por este pasaje, lo entendí, fue claro para mí, supe qué estaba pasando, entendí la exégesis, vine a una interpretación, hice una aplicación, qué es lo que está sucediendo. Ah, yo ya entiendo el mensaje, ahora voy a hacer mi bosquejo. Ya el bosquejo lo tenemos claro, eso lo vimos en una clase pasada. Entonces, cada prédica que usted haga tiene un tema, tiene un título, tiene una introducción, tiene un desarrollo. En el desarrollo hay puntos principales y en cada punto principal hay puntos secundarios. Cuando termine usted de desarrollar este tema, entonces viene una conclusión y al final usted puede colocar una aplicación sobre lo que usted está hablando. ¿De acuerdo? Dice la palabra en Hechos 14:1. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. ¿Cuál es la intención de nuestra prédica? El día que usted predique en la iglesia, va a tener siempre una o dos o los dos tipos de público. Personas cristianas que ya conocen de la palabra o personas nuevas que no conocen nada de la palabra. Tanto para unos como para otros, su mensaje debe ser relevante. Su mensaje debe traer una reflexión, debe traer una confrontación. Una de las labores de los profetas en el Antiguo Testamento era exhortar, consolar y alentar.
Eso era lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué hace un predicador o qué debe hacer un predicador? Exhortar, consolar y alentar. Colocar en el corazón de las personas palabras que realmente sean de bendición. Y aunque es Dios, a través del Espíritu Santo, el que convence, no es cada uno de nosotros predicando, y es que este mensaje que yo voy a predicar, sí, sí, no, 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 es el Espíritu Santo. Eso no nos exime a nosotros de la responsabilidad, no nos exime a nosotros de realmente prepararnos para dar un mensaje o para prepararlo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Y déjenme hacerle una comparación. Dijimos que el bosquejo es como el esqueleto. Si usted solamente se queda con el esqueleto, usted lo que va a tener es un montón de huesos sin nada de carne. O sea, usted no va a transmitir nada. Pero si usted tiene un montón de ideas sueltas, pero no tiene un esqueleto, usted simplemente va a tener algo que no va a ser sostenido sobre nada porque no tiene como puntos principales sobre los cuales apoyar. Entonces, lo que les decía hace 8 días los que predicaron, es llevar un orden e ir claro a lo que quiero, tratar de desarrollar un tema en cuanto a lo que estamos hablando. ¿Listo? Ahora, ya entendiendo esto, vamos a mirar cosas de la estructura. Entonces, las ventajas de una buena estructura, las ventajas de un buen esqueleto, o sea, de ese bosquejo que usted va a hacer. ¿Por qué les pido, por ejemplo, que me manden, a propósito, José no me ha mandado su bosquejo? ¿Por qué les pido que me manden el bosquejo? Porque ahorita yo voy a escuchar a Paola, voy a escuchar a Aide, voy a escuchar a Margot, y obviamente ustedes quiero que lo hagan con tranquilidad, ustedes prediquen libremente, con todo, pero yo voy admirando cómo en esa solvencia que ustedes tienen van siguiendo un hilo conductor a través de qué, de su bosquejo, de lo que usted tiene, y el bosquejo generalmente nadie lo ve, sino solamente el predicador. El predicador empieza a desarrollar su tema. Entonces, las ventajas de una buena estructura es la primera, una buena estructura dará a la luz un mensaje entendible. O sea, que yo pueda transmitir algo que la gente realmente entienda, que la gente sepa hacia dónde estoy apuntando, qué es lo que quiero alcanzar, qué es lo que quiero yo lograr con ese mensaje. La estructura de nuestro sermón tiene la característica que aunque los cristianos los cristianos que están escuchando no lo sepan, ni los nuevos que me estén escuchando tengan ni idea qué es una estructura, van a saber que lo que yo estoy diciendo es claro para ellos y es entendible. Eso es lo que se busca. Por eso todo este ejercicio, por eso toda esta vuelta, para que sea entendible. Lo segundo es que una estructura ordenada hace sermones agradables y fáciles de entender. Entonces, no busque descrestar a la gente. No busque utilizar términos rimbombantes y allá bien rebuscados para que la gente diga, wow, ¿cómo sabe esta persona? No entendí nada de lo que dijo, pero se nota que sabe harto. No, usted no necesita que la gente sepa que usted sabe harto. La gente necesita entender un mensaje claro. ¿Qué hacía Jesús? Jesús hablaba en el idioma de las personas. Él hablaba en un contexto que ellos podían entenderle. Dice la palabra en Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces quiere decir que yo tengo que tener la gracia del Señor para predicar y eso me lo da a mí un buen sermón. Tercer aspecto, una buena estructura hace más persuasivo el sermón. Y usted acá puede decir, pero ¿cómo así, pastor? Al fin, ¿qué? ¿Soy yo o es el Espíritu Santo? No, es el Espíritu Santo. Eso no cambia. Pero aunque es el Espíritu Santo, soy yo el que tengo el privilegio de predicar. Y por tener el privilegio de predicar y de ser lo que les he dicho todo el tiempo en la clase, una canal de Dios para llevar su palabra, yo debo asumirlo con esa responsabilidad en el que la gente vea el denuedo, la preparación, la tranquilidad. Entonces, claro, a todos nos da susto predicar y el día que usted no le dé susto predicar, ese día preocúpese, porque es algo serio lo que estamos haciendo. Pero aunque debemos tener esa capacidad de hacerlo de la mejor manera, también lo que el Señor nos permite a nosotros entender es que nosotros somos los que nos encargamos de hablar esa verdad, sintiéndola realmente como la verdad.
A mí me llama la atención siempre cuando termina el Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, que después de que él ha dado toda una serie de enseñanzas, la gente que lo está escuchando dice, wow, este predica diferente a los fariseos, porque él predica con autoridad y como que sabe de qué está hablando. Así que a eso es como me refiero. Hechos 19:8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Así que sí, usted quiere persuadir a la gente, usted quiere cambiar el pensamiento o el concepto de unas personas, usted hace la parte suya que es lo humano y el Espíritu Santo hace lo que responde que es lo sobrenatural. Cuarto, que una buena estructura hace que el sermón sea recordado con facilidad. Entonces, ahora no le voy a decir, oye, ¿usted recuerda todos los mensajes? No, no. Hay mensajes que, es más, yo que predico, que fue lo que prediqué el domingo, que fue porque tal vez escuchamos mucha palabra, pero dígame si tal vez alguno de nosotros no tiene un mensaje grabado en su corazón. Yo por lo menos tengo un mensaje del 27 de diciembre de 1998 y tengo ese mensaje aquí cruzado en el corazón porque ese día era cuando me reconciliaba con Dios y esa palabra traspasó mi corazón de una manera fuerte porque me sentí redarguido. Entonces tal vez yo no me acuerdo de todas las prédicas que he escuchado. Sé que me han alimentado, sé que me han nutrido, pero no me acuerdo de todas. Pero esa prédica me quedó grabada. Y creo que cada uno de nosotros decimos, uy, yo recuerdo una prédica. ¿Por qué? ¿Por qué recuerdas esa prédica? Porque esa prédica lo redarguyó, porque esa prédica lo exhortó, porque esa prédica hizo algo en su vida. Así que esa estructura debe ser recordado con facilidad. Quinto, una buena estructura permite medir los tiempos en la prédica. Todo lo que usted va a decir es importante, pero si usted no tiene un buen sermón, usted va a alargarse mucho hablando de un punto X y cuando usted se da cuenta, uy, se me acabó el tiempo y después dice todo lo que tenía que decir rápido y de pronto dejó de decir muchas cosas importantes. Entonces trate de ir midiendo su tiempo con lo que usted va haciendo. Ahora, no se vuelvan esclavos, dos cosas, no se vuelvan ni esclavo del reloj ni esclavo de los apuntes. Vaya fluyendo conforme el Espíritu Santo le va dando que fluya, pero vaya teniendo también a la par en cuenta que tiene que dosificar el tiempo para que así como le dedicó la importancia necesaria a la introducción y de pronto al primer punto del mensaje, le pueda dedicar el mismo tiempo y la misma vehemencia al segundo, al tercer punto y a la conclusión que usted saque con respecto a lo que está predicando. Y por último, una buena estructura me permite determinar qué es importante y qué no lo es. ¿A qué me refiero? Cuando en el estudio pasado decía que busquemos citas cruzadas, si usted habla de evangelismo, vea, la Biblia está llena de eso. Y usted en una sola prédica no puede meter toda la Biblia. Entonces lo que usted hace es tener todo ahí y empezar a escoger qué es lo que tiene. Déjeme colocar esto. A la gente que le encanta cocinar, a la gente que le gusta cocinar y llega a una cocina donde hay todos los utensilios, pero a la vez hay todo lo que necesite, aliños, condimentos, verduras, carnes, todo lo que usted quiera. Pues por más que sepa cocinar y por más que la despensa y todo esté lleno, no va a echar todo. No, él tiene que escoger de acuerdo al plato que vaya a hacer, qué es lo que le sirve y qué es lo que va bien con ese plato. Lo mismo en la prédica. Entonces usted va a encontrar un montón de versículos y de textos en la Biblia, no los diga todos. No haga su prédica un recital de versículos, no. Escoja uno, escoja dos, escoja tres versículos que sean impactantes, los que sean necesarios, pero que usted pueda saber que le van a permitir llevar un orden, una concordancia en la palabra y a la vez que le van a permitir desarrollar el tema que está desarrollando. Entonces, estos 6 puntos que les acabo de dar hablan de las ventajas de hacer un buen bosquejo, una buena presentación, una buena estructura de la palabra. Pero ahora quiero hacerles unas advertencias para esa buena preparación. Ya estamos desarrollando el mensaje, ya estamos hablando de lo que usted va a predicar. Entonces, primero, recuerde que la estructura no es un fin en sí mismo. O sea, el fin no es la estructura. Pastor, pero o sea, todo lo que nos ha dicho y no es el fin, no. No porque el fin es que usted pueda
al momento de predicar, fluir en la unción del Espíritu Santo. Lo que le va a permitir su estructura, si es sólida, si es fuerte, es poder en los tiempos correctos, en el orden correcto, de la manera correcta, desarrollar un tema que sea entendido. ¿Quién va a ver el sermón? Nadie, solamente lo ve usted. Las personas que van a predicar hoy, lo voy a ver yo porque me lo mandaron, porque como profesor se lo pedí. Pero el resto de compañeros no sabe de que usted va a predicar. Y entonces usted no les va a decir, es que yo en mi sermón, entonces lo que, no. Usted lo que va a hacer es predicar. Y de una vez para Paola, para Aide y para Margot, que estén tranquilas. O sea, no se preocupen ni de mí, ni del pastor Humberto, ni de sus compañeros. No están exponiendo en una clase, presentando la tarea. No. Ustedes van a hablar de lo que el Señor les habló en su mensaje. Pero van a seguir la estructura entendiendo que es lo importante. Y lo segundo es que hay textos que al preparar una estructura serán más complicados. Entonces usted tiene que tener la habilidad de cómo digiere, cómo hace que la gente pueda digerirlo. Pero para que la gente lo digiera, primero tiene que digerirlo usted. Por eso fue importante todo lo que hicimos antes, entender el texto. Es diferente predicar sobre Juan 3:16 a predicar por allá sobre Isaías capítulo número 52. Wow, espere que es que Isaías 52, un montón de cosas que yo no entiendo. Hablar de que de tal manera amó Dios al mundo tal vez sea más fácil. Entonces la idea es que usted pueda entenderlo, masticarlo para que pueda desarrollarlo. Una última cosa es deténgase a examinar el sermón. Usted ya hizo su sermón, usted ya lo tiene. Entonces cuando ya lo tiene, vuelva a leerlo, pero repase. Les mencioné en una clase que la prédica era como un trompo. ¿Se acuerdan del trompo? Que empezaba pequeñito, que se anchaba y después se llegaba a una conclusión. Entonces, recuerde, el tema y el título son como la introducción, lo que usted está dando. A partir de eso, usted está metiendo a la gente en el asunto, lo que está diciendo. Después de eso viene el cuerpo de la enseñanza, que está a través de los puntos principales y de los subpuntos. Que los puntos principales son, vea, voy a hablar 3 o 4 cosas de esta prédica. Principales, esto y esto. Y del primer punto principal, voy a hablar esto y esto y esto. Puede sacar 2 o 3 puntos secundarios. Del segundo punto principal, voy a sacar esto y esto. Y del tercer punto, voy a sacar esto y esto y esto. ¿Qué le va a permitir a usted tener esa parte? Primero, que diga lo que usted preparó para decir y que deje de decir lo que usted no preparó para decir. Si usted no tiene un bosquejo, ¿sabe cómo es nuestra mente? Nuestra mente vuela. Entonces usted dice, bueno, hermanos, vamos a hablar hoy de la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué bueno saber que tenemos vida eterna, porque es que la vida eterna la perdimos cuando allá en el huerto del Edén Adán pecó. Porque ¿qué es pecado? Pecado es errar al blanco. ¿Y cuando yo hierro al blanco? Cuando no tengo el Espíritu Santo. Pero claro, no tenemos el Espíritu Santo porque nosotros hemos roto la relación con Dios por la rebeldía. Y esa rebeldía en serio que es bien fuerte, porque todos somos rebeldes. Y qué bueno que pudiéramos controlarlo, pero entonces si usted se da cuenta, yo empecé hablando de una cosa y resulté hablando de otra. ¿Y por qué hablé de otra cosa? Porque no tengo una ruta, porque no tengo una guía que me estén causando. Entonces usted tiene sus puntos principales y sus puntos secundarios para que lo guíen. Cuando ya he desarrollado el cuerpo, y me detengo acá porque ahorita vamos a hablar de algo importante, ya hablo de una conclusión y de una aplicación que es como el fin, a dónde quiero llegar. Perdóneme la expresión, pero es como la estocada final que da el torero cuando está en la plaza de toros. O sea, aquí, todo lo que les he dicho era porque aquí, a esto, era lo que quería llegar. A decirles que, y ya viene la conclusión de lo que usted va a hablar de acuerdo a su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en donde yo tengo que detenerme más tiempo. Entonces, por ejemplo, suena ilógico lo que voy a decir, pero es totalmente lógico y se lo voy a explicar. Nosotros como tenemos una mente lineal, entonces usted quiere hacerlo linealmente, usted quiere decir cuál es el tema, ahora qué título le coloco, ahora sí le coloco la introducción, ahora voy a desarrollarlo.
Y resulta que no funciona de esa manera. Porque en todo lo que usted hizo el estudio, lo primero que usted va a hacer es desarrollar el cuerpo del mensaje. ¿Qué son las cosas principales que del estudio que hice me quedaron? Y de ese estudio principal que yo hice, voy a sacar, ahora sí, una forma de introducir este mensaje y una forma de concluir. ¿Listo? Y ya para no cansarlos más, aquí vamos a trabajar todos. Entonces volvamos a nuestro texto que vimos hace 8 días. Dice la palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios por el poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y que por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estabais también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de vosotros, Dios nuestro, Padre, y del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Hace 8 días cuando lo leí de primera le dije, ¿qué entendieron? Así de una. Y quedamos como, bueno, porque teníamos que revisarlo. ¿Qué hicimos durante toda la clase? Desmenuzarlo, cortarlo, entenderlo, despedazarlo y volverlo a unir. Entender lo que estaba diciendo. Entonces ya como yo ya hice todo ese tema y ahora lo que voy a hacer es mi estructura para un mensaje. Y como que antes de pensar en un título, antes de empezar en una introducción o antes de pensar en una conclusión, lo que yo quiero saber es qué puedo predicar de ese mensaje. Entonces voy a desarrollar el cuerpo del mensaje. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal o el tema principal que usted encuentra en ese texto? ¿Se acuerdan que lo vimos hace 8 días? Entonces, si alguien quiere colaborarme, ¿cuál es el mensaje principal o el texto? ¿De qué está hablando? Del Evangelio. Del Evangelio. Perfecto, Paola. Entonces, está hablando del Evangelio. Entonces, si ese texto está hablando del Evangelio, ¿de qué podemos predicar? Si está hablando del Evangelio, De Dios, ¿de qué? de la salvación. De la salvación desarrollada a través del Evangelio. del Entonces, Evangelio. acá, déjenme mostrarles de una vez un desarrollo de solamente del cuerpo con puntos principales y con subpuntos. Entonces, vamos a mirar los 3 puntos principales del texto que leímos, del texto que desmenuzamos hace 8 días y que lo miramos y que le miramos esto y que lo volvimos a leer y que lo volvimos a mirar. ¿Qué sacamos? 3 puntos principales. Primer punto principal: el Evangelio es una promesa de Dios. Es lo primero que podemos sacar. ¿De dónde sacó eso, pastor? Del texto que leímos. Lo segundo, el segundo punto principal es: el Evangelio se hace realidad en Cristo. ¿De dónde sacó eso, pastor? Del texto que leímos. Tercer punto, el Evangelio nos llama a la santidad. ¿De dónde? Del texto que leímos. Entonces yo ya empiezo, ya tengo mis 3 puntos principales, porque los entiendo en el bosquejo que leí, en todo el estudio que hice, y entonces ahora sí voy a desarrollarlo. Entonces el Evangelio es una promesa de Dios. ¿Y qué puedo desarrollar ahí? 3 puntos más, 3 puntos secundarios. Era algo prometido por sus profetas. El texto dice que sus profetas lo habían dicho. Inicia en el huerto del Edén. Hablamos acerca de Génesis 3:15 hace 8 días, pero está plasmado en la ley. ¿Dónde dice eso? En el texto que leímos anteriormente. Ahí lo dice. ¿Cuándo lo miramos? Lo miramos hace 8 días cuando hicimos el desarrollo. Mi segundo punto habla: el Evangelio se hace realidad en Cristo. En Cristo. ¿Y quién es Cristo? Entonces dijimos hace 8 días que Cristo era humano porque era descendiente de David. Y por ser descendiente de David, del linaje de David, nos habla que es 100% humano. Pero también el texto nos dijo que el Hijo venía o era reconocido como Hijo de Dios y en su resurrección mostró que era Dios, y eso nos hace entender que también es 100% divino. Entonces el Evangelio se hace realidad en Dios, en Cristo, porque Cristo es hombre y porque Cristo es Dios, y es 100% hombre y 100% Dios, y que desde el principio ha estado con Dios. ¿De dónde lo saco? Del texto.
Y voy a mi tercer punto. El Evangelio nos llama a la santidad. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. A través de ellas y por la fe recibimos el regalo que se llama gracia y este regalo nos llama a la santidad. ¿Listo? Entonces, para llegar a estos tres puntos principales y a esos 9 subpuntos secundarios, ¿yo qué hice? Cogí el texto, lo leí, le miré cómo se conectaba en la sintaxis, oré sobre el texto, lo miré, entendí las palabras, miré cómo se desmenuzaba, traté de entender cada parte del mensaje para ahora sacar un sermón. ¿Listo? Ya con esta estructura, ahora sí, yo puedo decir, bueno, ¿qué introducción le doy a este mensaje? Entonces ya usted lee, dice, el Evangelio es una promesa de Dios, el Evangelio se hace realidad en Cristo y el Evangelio nos llama a la santidad. Entonces, la introducción me puede llamar a mí a hablar algo así como eh, una necesidad para todo hombre o un regalo del cielo que viene para aquellos que no lo esperaban. O les pregunto, ¿qué otra introducción le pueden dar a este mensaje? Alguien que se anime y me diga qué otra introducción le puede dar. O yo estoy hablando mucho hoy, o ustedes están muy callados hoy. O las dos. Yo hablo mucho y ustedes no quieren hablar. ¿Ninguno se anima? Ahí tienen el bosquejo, ahí lo tienen en la pantalla. Piensen en una introducción y piensen en una conclusión. Piensen en las dos. Y el primero que se anime a abrir el micrófono. ¿Alguien? Un punto más en el examen para que me diga algo. No, muy triste. Estamos asustados. Estamos Fracasé asustados. como profesor. Me fue grave como profesor. Mm. Es fácil, la regresión. Tiene el cuerpo, este es el cuerpo del mensaje. Ya tiene los puntos ahí. Listo. Usted va a predicar ese mensaje es suyo. ¿Cómo puede introducir el mensaje? ¿Cómo puede llamar la atención? Y después de ese mensaje, ¿cómo lo puede concluir? O sea, ¿qué diría después de que ha dicho todo eso que dijo? ¿Cómo lo terminaría? A ver, ¿alguno? Bueno, un punto menos para todos, a menos que digan algo. A ver si así se animan. No, pastor, espere. Bueno, yo espero, yo Ya espero. dije algo. ¿Qué dijiste? Ah, ¿quién dijo algo? Paola. Y bueno, en la introducción yo creería como que hay algo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ujú. Hay una buena noticia, algo que Dios ha hecho y pues que quiere que cada uno de nosotros tengamos. Y es el Evangelio de Dios. Es que conozcamos su palabra y lo que Él hizo, lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Ok, ¿y cómo lo terminarías? ¿Cómo concluirías? Bueno, yo concluiría diciendo que, pues, que tenemos esa buena noticia que ahora ya sabemos que Dios nos ha dado ese regalo hermoso, que es la salvación a través del Evangelio de Él, esas buenas nuevas, y que ahora está en nosotros tomar la decisión si aceptamos esas buenas nuevas o las rechazamos. Muy bien, Paola. Perfecto. Ahora, venga, les digo algo. Puede ser que ustedes no estén hablando nada porque de verdad no saben cómo enfocarlo. O la otra, y esto es un temor que tenemos todos, es yo no digo nada porque de pronto digo una brutalidad y quedo mal. Estamos en clase y no hay ningún problema. La idea es que acá lo hagamos, porque la idea es que estamos para corregirlo,
pero que usted se arriesgue para que usted pueda decir, oiga, yo pienso, lo máximo que le podemos decir es, no, no, no es eso por esto y esto y esto y esto, pero no pasó nada. Pero por lo menos usted se anima a entender que ya puede mirar cómo hace una introducción o cómo hace una conclusión. ¿Alguien más? Paula, lo hiciste bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, yo, Dale. bueno, yo me excuso, pastor, la verdad, llegamos un poco cansados, Y agotados eso sí sé. Más del bien te viaje, valoro que estás estaba acá juiciosa. como agotado. Pero bueno, yo vería, yo haría como una introducción mm, que, bueno, no sé, nosotros por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, estábamos alejados de Dios, pero el mensaje que traigo el día de hoy es un mensaje esperanzador porque no sé, voy a comunicar, traigo unas buenas nuevas para todos y es que una persona que pagó el precio para reconciliarnos con el Padre y ese regalo se llama el Evangelio, así como introducción. Ujú. Y a manera de conclusión, no sé, lo diría, mm, es Jesucristo pagó por ti y por mí un precio muy grande para que tú y yo seamos salvos y solo tenemos un camino que es Cristo y a través de él y en él está la santidad. Ok, perfecto, está bien. ¿Qué corregiría en lo que estás diciendo? No que hayas dicho algo mal, porque todo lo que dijiste está bien, sino que acá tienes que tener en cuenta a qué público te estás dirigiendo. Y no le estás predicando a alguien cristiano, sino a alguien que no es cristiano. Y generalmente cuando alguien que no es cristiano dicen, y es que como somos pecadores, lo que te va a hacer es, te va a mirar como, ya llegó este fanático a molestarme, porque es lo que van a pensar. Entonces, más bien, tomando lo que tú estás hablando de un regalo, no sé, se me ocurre a mí, y tenemos un regalo que está al alcance de la mano para todos, pero que no lo queremos tomar, porque estamos tan distraídos con cosas más pequeñas que desconocemos lo más grande. Ya tal vez con eso estoy llamando la atención. Ay, wow, ¿de qué me está hablando? ¿De qué regalo me está hablando? Y al final podría concluirlo tomando en la misma línea del regalo, decir, ahora es tu decisión si lo tomas o lo dejas. Pero voy a tratar de entender que si voy a hablar a la iglesia le puedo hablar en jerga evangélica, pero si le voy a hablar a nuevos, voy a tratar de no utilizar la jerga evangélica porque tal vez eso va a ser una barrera que de una vez la gente no me quiera escuchar porque somos prejuiciados. Ay, no, ya viene acá con su fanatismo. De pronto es lo que la gente va a decir. ¿Listo? Antes de salir a descanso, ¿alguien más se anima? Bueno, listo. Entonces vamos a hacer algo. Son las 7:59. ¿Son 10 minutos o 15 minutos? Van a predicar tres personas. Vamos hasta las 8:10, ¿les parece? 8:10 y entonces empezamos. Si quieren, yo no sé si ya tienen el orden entre Paola, Margot y Aide, quién va primero, quién va segundo y quién va tercero. Pero entonces, si quieren colocarse internamente de esto o si no, yo democráticamente lo hago. ¿Listo? Pero entonces vamos a tomar descanso y ya nos vemos en 10 minutos. Bendiciones. Paola, ya está lista. Listo, voy buscando acá el bosquejo de Paola.
Bueno, ¿listo? Por favor, para que se conecten. ¿Cómo estás, Paulita? ¿Preguntas antes de iniciar? ¿Todo bien? ¿Tranquila? Yo creo, pastor, yo creo. Bueno, coloco acá el cronómetro y voy siguiéndote, pero tranquila, vuelvo y te digo. Es solamente que desarrolles tu bosquejo y que lo hagas con tranquilidad. Buenas noches, dice la pastora Brigitte. Estoy durmiendo porque vengo cansada. No, la hermana Lida sí es muy fuerte. Muy bien, hermana Lida. Ah, mentira, Brigitte. Yo sé que están cansaditos. Dios los bendiga. Espero que les haya ido muy bien, más bien. Por ahí hablé con el pastor Humberto y que muy chévere. Los bendigo y qué bueno que pudieron estar allá. Listo. Don Iván, no sé si ya está José, Brigitte, bueno, Brigitte ya está ahí, ya sabemos que está ahí. Listo. Entonces, en su orden, entonces Paulita, Aide y Margot, ¿les parece? Listo. Entonces, cuando me digas que estás lista, empiezo a correr tu tiempo y cuando suene la alarma ya terminas, ¿listo? Entonces tienes 10 minuticos a partir de ya. Bueno, entonces vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Quiero colocar, Señor, este tiempo en tus manos, Señor, esta palabra, Dios, que no sea yo, sino tu Espíritu Santo, hablando, Señor, a través de mi vida, Señor, que sea tu palabra redarguyendo, Señor, y llenando nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta noche, el título de la enseñanza que yo tengo es Una paz verdadera que perdura. Una paz verdadera que perdura. Y yo les voy a invitar para que vayan en su Biblia y busquen en el Salmo capítulo 4, versículo 8. Salmo capítulo 4, versículo 8 dice así: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Bueno, esta palabra, recordemos que el título es Una paz verdadera que perdura. El salmo es un salmo de David y aquí el salmista David está haciendo una oración al Señor y él empieza diciéndole al Señor que él sabía que siempre lo escuchaba, que cuando él clamaba, él estaba ahí presto. Es una oración que el salmista David hace al Señor y que donde él dice que su confianza está puesta en él y también se refiere a aquellas personas o aquellos hombres que hablan mentira, eh, que buscan su propio bien. Él hace referencia a estos hombres también y es una oración muy bonita que él hace y termina con el versículo que acabamos de leer, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo creo que todos nosotros sabemos ese versículo y si no lo sabemos, lo hemos escuchado porque es un versículo muy, pero muy conocido. Entonces, una paz verdadera que perdura. ¿Por qué una paz verdadera que perdura? El salmista David, al igual que nosotros, era un hombre que tuvo muchas luchas y muchas dificultades. Atravesó por muchas situaciones difíciles, inclusive llegó a pecar, pero a pesar de todo eso sabemos que llegó a tener el corazón conforme al de Dios. Fue un hombre que tuvo el corazón conforme al de Dios y que a pesar de todos los obstáculos y de todas las luchas que él tuvo, él siempre oraba y clamaba al Señor. Hoy en día mucho se habla de paz, mucho se habla de paz y si nosotros vemos en las noticias, aún en nuestro país, es la palabra que a veces más escuchamos, hablamos de procesos de paz, de que estamos mirando a ver cómo se logra una paz, ¿cierto? Pero la paz que en esta noche el Señor quiere y que nosotros debemos tener es una paz verdadera. ¿Por qué? Porque no es una paz como la que tiene el mundo, no es una paz como la que ofrecen en el mundo, la que ofrecen los políticos, la que ofrecen de pronto el psicólogo. No es una paz como esa, es una paz verdadera, una paz que no se acaba. Y el salmista decía: en paz me acostaré. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir, así como decía el salmista, en paz me acostaré? Tal vez en este tiempo hay muchas personas que sufren de depresión, de ansiedad, de insomnio,
porque no hay paz en su corazón, porque no tienen esa paz para poder estar tranquilos. Y vamos a ver cómo nosotros sabemos, nosotros como cristianos, cómo podemos saber si tenemos esa paz de Dios en nuestro corazón. Primero que todo, para saber si la paz de Dios está en nuestra vida, deberíamos hacernos unas preguntas. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿vivo angustiado por las circunstancias a mi alrededor? Respóndase ahí cada uno internamente. Otra pregunta es, ¿vivo afanado o preocupado por lograr mis sueños? ¿Será que la respuesta es sí o es no? Cada uno de nosotros sabemos, pero si la respuesta es sí, hoy el Señor quiere que nosotros recordemos la palabra de Él. Hoy quiere el Señor que recordemos la palabra, lo que Jesús nos dijo en Mateo capítulo 6, versículo 25, que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y ahí recordamos la palabra del Señor en el Sermón del Monte, cuando Él decía, no os afanéis, que no debíamos estar afanados, ni ansiosos, ni preocupados por nada. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos provee, es nuestro proveedor. Y yo creo que el salmista David tenía claro eso. Él tenía claro que era el Señor el que cuidaba de él, que a pesar de los enemigos, que a pesar de las circunstancias o del proceso que estuviera pasando, el Señor era el que estaba cuidando de él. Y por eso él podía decir con esa convicción, en paz me acostaré. Porque una cosa es que nosotros nos acostemos, otra cosa es que nosotros podamos dormir. Por eso él decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Una cosa es acostarse y otra cosa es dormir. Muchos nos acostamos, pero no podemos dormir. No podemos dormir porque las preocupaciones, porque estamos pensando en el arriendo, porque estamos pensando en tantas cosas que nuestra mente piensa y que el mundo ha querido traer a nosotros y pensamos en muchas cosas que quitan y roban de nuestra vida la paz. Entonces, lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche es que nosotros debemos colocar en Él todas estas cosas, así como lo dijo Jesús. Por nada estéis afanados, no debemos afanarnos por nada y debemos descansar en Él. Pero ¿cómo puedo yo o cómo podemos nosotros lograr tener esa paz que tenía David? ¿Cómo podíamos nosotros tener esa paz que tenía el rey David, que era tan grande esa paz que él podía decir en el Salmo 27, en cada uno de sus salmos, él decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Entonces vemos que el salmista David tenía una confianza muy grande en el Señor. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído, él sabía en el poder que Dios tenía. Y por eso él decía, solo tú, ¿solo quién? Solo Dios. ¿Cuál es la clave de nosotros poder estar en paz? La confianza en Dios. Solo tú me haces vivir confiado. No hay otra fórmula, no hay otro remedio, no hay otro experimento, nada que podamos hacer nosotros para poder lograr tener paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Es solamente teniendo la confianza puesta en Dios, así como lo decía el salmista, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, si nosotros queremos tener una vida tranquila, que queremos tener esa confianza y esa paz verdadera en nuestro corazón, debemos confiar en el Señor. Debemos confiar en el Señor siempre y recordar lo que Jesús dijo. Jesús dice en su palabra en Juan 14, recordemos que el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, si nosotros vemos la palabra del Señor, Él nos está diciendo,
La paz que yo dejo es diferente, es una paz verdadera, es una paz que no puede robarnos nadie, porque recordemos que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, y él quiere robar de nosotros a veces la paz y la tranquilidad. Y no es que nosotros no vayamos a pasar circunstancias difíciles, no es que todo sea de color de rosa, no, porque el salmista David pasó por momentos difíciles, inclusive su hijo se levantó en contra de él. La vida del salmista fue una vida difícil también, así como nosotros. Él atravesó por muchas circunstancias difíciles, pero aún así él sabía y tenía la plena seguridad de en quién había confiado en quién creía él. Entonces, es lo que el Señor nos quiere recordar en esta noche. Y su palabra dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creed en mí. Es la confianza en Dios la que nos hace estar tranquilos y seguros. Si nosotros confiamos en el Señor, no vamos a tener miedo. Y entonces vamos a poder estar tranquilos sabiendo que el Señor es nuestra confianza. Así que si nosotros queremos tener esa verdadera paz, confiemos en el Señor. No hay otra fórmula. Y en esta noche quisiera terminar haciendo esta pregunta. ¿Será que nosotros podemos decir, como decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré? ¿Será que estamos durmiendo tranquilos, sabiendo que el Señor es nuestra roca y que en Él estamos seguros? Es la pregunta que hoy deberíamos hacernos, y si no es así, el Señor nos invita a que depositemos nuestra confianza en Él para que podamos estar tranquilos y seguros. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos hablas, Señor, y porque tú quieres que cada día, Señor, nuestra confianza, nuestra fe, Señor, esté puesta en ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, porque a veces no es fácil, pero sabemos que si nuestra confianza está en ti, aunque tiemblen los montes, Señor, aunque se levanten, Señor, a nuestro alrededor gigantes, tú eres nuestra fortaleza y en ti, Señor, y contigo podemos vencer. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo, claro, yo diciendo acá tiempo, y era que tenían silencio el micrófono. Bueno, muy bien. Gracias, Paulita. Listo, ya ahorita hacemos los comentarios, pero muy bien. Seguimos con Aide. ¿Listo? Entonces, cuando inicies, empieza a correr tu tiempo. Ok. Ya, pastor. Listo, cuando inicies, te pienso a correr. Buenas noches. Este es un tiempo, pues, de, de adoración, de reflexión, y vamos a entrar en un tiempo en el que vamos a poder recordar la palabra de Dios por medio perdón, estoy nerviosa, qué pena. Tranquila, no te preocupes. Dale. Si quieren, vamos a la palabra. Vamos a buscar Efesios, capítulo 3, versículo 14. Entonces, dice la palabra de Dios. Por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, les fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Bueno, mi predicación en esta noche es acerca de la familia, y pues el título de esta predicación se llama La familia basada en el amor de Cristo.
escogí este versículo y escogí este tema porque la familia es uno de los pilares importantes que Jesucristo nos dejó en varias de sus predicaciones al pueblo de Dios, y fue la familia. Muchas veces él se dirigía exhortando al pueblo por medio de sus enseñanzas o de sus parábolas, y siempre dejaba un mensaje muy claro. Con base a la palabra de Dios, la familia debe ser un conducto regular que nos lleva a entender o interpretar el mensaje que tiene Jesús para nuestras vidas. Todo el amor que Jesús nos brindó por medio de sus enseñanzas nos lleva a una conclusión, y es que muchas veces nosotros somos responsables de transmitir el verdadero mensaje. Debemos tener o manejar un buen testimonio, que nosotros siempre seamos un ejemplo de bendición, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestra familia. En la parte donde dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, era Pablo. Cuando estaba en Roma, él hablaba a la iglesia de Éfeso, y él siempre decía que la familia siempre era un pilar importante. Nosotros como familia siempre nos debemos exhortar, no nos debemos criticar entre nosotros mismos. Muchas veces tenemos personas o familiares que han venido al Evangelio y por alguna u otra razón se van y no vuelven eh, a los caminos de Dios, o simplemente están ahí, pero no son un ejemplo para muchos de nosotros como familia. Y es ahí donde Pablo decía, toda familia en el cielo y en la tierra, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo último de su ser. Pablo no estaba hablando acerca de las riquezas que de pronto Dios o que Jesús nos dan materiales, sino muchas veces nos dan, muchas veces a hablar a otros, evangelizar a otros, eh, hablar con la verdad, y sobre todo hablar eh, muchas veces en forma como muchas veces tenemos esos procesos con Dios cuando entramos en nuestra intimidad con Él, y cuando oramos y le decimos a Dios, Señor, ayúdanos para que yo sea un ejemplo, no solo para mí, no solo para las personas de la iglesia, sino también para mi familia, también para mis hijos. Entonces, Pablo habla acerca de que nosotros debemos ser una familia en el cielo y en la tierra, siempre en la tierra, obviamente dando un buen testimonio, y en el cielo, pues todo lo que nosotros hayamos hecho o lo que hayamos atesorado aquí. Muchas veces dejamos a un lado las veces que no les hablamos a nuestra familia, o que simplemente dejamos de evangelizar o dejamos de decir por temor a ver el qué dirán o cómo van a reaccionar ellos muchas veces, porque nos van a decir el fanático, el cristiano, a qué mamera, ya vino a predicarme, pero nuestro primer ministerio para cada uno de nosotros es nuestra familia. Y siempre he pensado y pienso que a través del tiempo Dios me ha hecho ver y entender que mi familia es importante y que es mi primer ministerio por el cual yo debo luchar para sacarlo adelante. Por eso, en base al amor que Dios me ha dado, yo lucho cada día por sacar mis hijos adelante, por llevarle un mensaje claro, no solo a mis hijos, sino también a mis padres, a mi familia y a mi hermana, que al principio no fue un buen testimonio para mí ni para mi familia, pero que hoy en día yo sé que Dios me ha dado esa fortaleza y me ha dado esa capacidad para
escudriñar su palabra y poder llegar a mi familia con un verdadero mensaje, y es el poder predicar la palabra de Dios. Por eso yo hoy voy a la palabra en Juan 14, 6, 7, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Porque muchas veces dejamos de lado el perdernos en el mundo, pero no nos damos cuenta que a veces ayudamos a otros, pero a nuestra familia siempre la dejamos a un lado. Siempre son los últimos en buscarlos, siempre son los últimos en llevarlos a evangelizar, siempre son los últimos en llevarlos a la iglesia, y buscamos otras personas que queremos que cambien, pero nunca llegamos al lugar de las cosas, que siempre es la familia. Y la idea es rescatar siempre su familia, siempre sus hijos, su esposo, su hogar. Eso es lo más importante. Entonces, prediqué acerca de la familia porque para mí es muy importante la familia, y Dios me tiene en este camino precisamente para predicar acerca de todo lo que tenga que ver con mi familia y cómo la puedo rescatar por medio del amor de Cristo. ¿Ven? Amén. Muy bien, Paulita. Aide, gracias por tu mensaje y gracias por compartirnos lo que hay en tu corazón, porque creo que es lo que estás hablando. Ahorita vamos a mirar ya la evaluación y gracias por la disposición. Vamos entonces con doña Margot, que ya está lista y preparada para Sí, compartirnos el ay, mensaje. Dios mío. Listo, tranquila, tranquila. Mira, Aide, si te diste cuenta cómo empezaste nerviosa y después ya se pasa. Eso es solamente el momento, pero ya cuando entres, entonces tranquila. Entonces, cuando empieces, eh, empieza a correr el tiempo. Bueno, ya, pastor. Bueno. Ok. Buenas noches. Vamos a orar primeramente, a poner este tiempo en sus manos para que el Señor sea el que nos guíe y me dé la sabiduría para poder predicar tu palabra. Amado Señor, te doy gracias en esta noche, Señor Padre de los cielos, que seas tú dándome la sabiduría de lo alto, Señor, colocando carbones encendidos en mi boca, Señor, y que esta palabra que voy a dar para esta comunidad, Señor, sea de buen testimonio y de buen fruto, que sea sembrada en buena tierra, Señor, que la grabemos en nuestro corazón y en nuestra mente para que podamos seguirla, este ejemplo, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que tengo de predicar tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra que voy a predicar en esta noche es sobre la mujer del flujo de sangre. Entonces vamos a la palabra, Lucas 8, 43 Lucas 8, 43 al 48. Entonces, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos tu santa, gloriosa palabra. Dice: una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, esta mujer era una mujer que llevaba 12 años sufriendo de una enfermedad de flujo de sangre, que en ese tiempo era la menstruación que hoy en día nosotros la llamamos, pero que era algo que era inmundo hacia las mujeres, que tenía que estar separada de la familia o sea, había como un rechazo.
Ella llevaba 12 años sufriendo con esta enfermedad, pero yo decir que Jesús estaba en la ciudad y ella pues dijo, esta es mi oportunidad para yo ir a los pies de Jesús. Ella se vino aún teniendo en su corazón que de pronto podía ser rechazada, porque yo creo que en ese tiempo si era, le decían que era inmunda, debía oler a feo, se sentía incómoda, la gente la rechazaba, pero ella aún en eso, ella dijo, no, yo voy a ir. Y se llegó por la multitud porque había mucha gente, y llegó por detrás y tocó el manto de Jesús. Pues Jesús en ese momento, él sintió que había poder, que había salido poder de él, de su cuerpo. Y él preguntó, ¿quién me ha tocado? Pues los discípulos que estaban con él pues le dijeron, maestro, si hay tanta gente, ¿cómo va a decir quién me ha tocado? Pero él no se refería de pronto al que lo había tocado, sino a lo que él había sentido, el poder que él había, del poder que de él le había salido hacia eso, por la fe de esa mujer, porque esa mujer vino con mucha fe a los pies de Jesús. Y ella ahí oculta con miedo, temblando, pues yo creo que pues el miedo que uno siente al ser descubierta y que de pronto la podían matar, la podían apedrear, pues ella no, esto volvió, pero Jesús insistía, ¿quién me ha tocado? Pues ella dijo, pues no tengo otra alternativa sino ir a los pies de él y decirle, Señor o Jesús, no sé cómo le diría, pero yo creo que llegó y se le arrodilló con esa fe que ella tenía, porque ella fue con una condición con la convicción segura de que ella iba a recibir su milagro. Y entonces ella le contó a Jesús que ella llevaba 12 años sufriendo de esa enfermedad, que había gastado todo cuanto tenía, pues no creo que sería una mujer de mucho dinero, pero que nunca, o sea, en lugar de curarse, cada día su enfermedad empeoraba más, que ella por eso había ido a buscarlo a él. Por eso nosotros a veces tenemos que ir seguros ante Jesús, a los pies de él, porque nosotros tenemos mucho flujo de sangre, mucho, hay mucho flujo, nuestros pecados, nuestra incredulidad, yo creo que debemos preguntarnos en esta noche, ¿cuál es ese flujo que yo llevo? ¿Qué es lo que me atormenta? Tanto tiempo que de pronto a veces no sacamos eso. Pero que si vamos ante Jesús y le decimos, Señor, ayúdame en esta necesidad que tengo, Él está con los brazos abiertos para ayudarnos, porque Él no hace excepción de personas. Esta mujer nos da un testimonio de fe, de una fe segura, que debemos siempre ir a Jesús, siempre. Y también demuestra la seguridad que ella tenía de que ella iba a ser sana en ese momento, y fue sana en ese momento, solo con tocar el borde del manto, porque yo creo que fue un pedacito lo que le tocó, no fue mucho, porque dice que si tocó el borde del manto de Jesús, y de una vez, por la fe que ella llevaba, por su seguridad, por eso nosotros debemos ser seguros, confiar en Dios, confiar en que Él escucha nuestra oración y nuestras súplicas. Así como esta mujer, no sé de qué lado iría, si tuvo que haber caminado tanto, no sé, porque si llevaba 12 años con esta enfermedad, no sé en qué lugar estaría. Ya en ese tiempo era algo impuro, inmundo, como lo dice Levítico 15, 19, 20, que cuando una mujer tenía flujo de sangre debía apartarse 7 días, estar lejos, que si alguien se sentaba donde ella o se acostaba en la cama, esto quedaba inmundo hasta la tarde, tenía que bañarse para que se le fuera esa inmundicia. Pues gracias a Dios ahora no pasa eso, porque ahora podemos estar con nuestros hijos, con nuestra familia, y nadie se da cuenta realmente. En cambio, en ese tiempo, sí,
como que se detectaba, o no sé si era que la mujer lo decía, pero sí, la familia misma, yo creo que sacaba eso. Entonces, eso es lo que no. Entonces, esta mujer nos da una seguridad, nos enseña que debemos de ir a Cristo con seguridad, con una plena confianza de que Él es nuestro Salvador, nuestro ayudador, que Él está ahí con los brazos abiertos para ayudarnos, porque Él no hace excepción de personas. Él no mira si este es rico, si este es pobre, si es... No, él no mira eso. Él lo que mira es nuestro corazón. Por eso debemos hacernos esta noche una pregunta. ¿Cuál es nuestro flujo que hay en nuestro corazón? ¿A qué debemos pedirle perdón a Dios por ese flujo que nos está atormentando o que tenemos ahí tanto tiempo que no lo hemos sacado, no lo hemos llevado a los pies de Cristo? Porque Él siempre nos va a perdonar nuestros pecados, nos va a ayudar, nos va a levantar, nos va a restaurar en lo que sea. Si esta mujer duró 12 años y fue con la seguridad de que Jesús la sanaba, así nosotros también, ella nos enseña que Cristo es la oportunidad que tenemos para buscarlo a Él, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Esto también, esta mujer nos da, es como la representación de la iglesia, que nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros, sin rechazar. Yo quiero que esta palabra la guardemos, la atesoremos en nuestro corazón y nos hagamos un estudio interno y le pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos muestre esos pecados ocultos que hay en nosotros, ese flujo, porque hay tantas cosas que de pronto nosotros no los hemos detectado desde hace mucho tiempo. Debemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la revelación del Espíritu Santo, que nos revele qué es lo que tenemos desde hace mucho tiempo y entregarlos, ir a los pies de Cristo y decir, aquí está nuestro flujo y tenemos la seguridad que podemos ser sanos en el momento. Amén. Entonces, Jesucristo es la oportunidad para poder ser salvos, si vamos con un corazón contrito y humillado ante los pies de Él. No hay otro camino, sino Amén. buscarlo a Él de todo nuestro corazón. Señor, te doy gracias en esta noche por esta palabra que fue predicada. Señor, yo te pido, Señor, que la guarden en cada corazón y que nos examinemos realmente a lo profundo. Le pidamos al Espíritu Santo que mire nuestro interior a ver cuál es el flujo que tenemos ahí, Señor, que nunca lo hemos sacado, que podamos sacarlos para que seamos limpios, así como esta mujer fue sana de esa enfermedad. Nosotros tenemos muchas enfermedades en nuestro cuerpo. Te doy gracias, Señor, y que seamos sanos de todos aquellos que nos está afectando. En tu santo nombre oro en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana Margot. Ya, muy bien. Gracias a Paola, gracias a Ide y gracias a Margot por estas prédicas. Bueno, Tiene el yo micrófono cerrado, no se le escucha. no, ¿me escuchan el resto? Pero tú me dices, hermana Margot, que no me escuchas, entonces ¿cómo me escuchas? ¿No me escuchas? Yo no escucho. Revisa porque todos me están escuchando. No sé, Pastor Humberto, si le escribes por el interno o algo No porque se no. escucha, pastor. No sé si los otros están escuchando. Sí, Yo sí escucho, hermana Margot. Sí se escucha. pregúntenle a Margot, alguno de ustedes si los escucha a ustedes. Pues era mi Margot, ¿me oye? ¿Ya escuchas? ¿Ya? ¿O todavía no? ¿Listo? No, sí. Yo no escucho nada. No, que no escucha. ¿Ahí escuchas?
¿O será que tiene bajito el volumen o algo? Espérame, ya miramos acá. Pero no, ahí ya parece como si tuviera sonido. Sí. Debe ser de allá, debe ser de allá. Ya miro aquí. Bueno, ¿qué hago? ¿Sigo hablando o espero? Sí, vaya dándole y ya yo le pregunto a ella aquí. Bueno, entonces lástima que no me escuchen la Ana Margot, pero bueno, las tres felicitarlas, gracias por su esfuerzo, gracias por su dedicación, pero pues a mí como profesor me toca el trabajo malo, ¿verdad? Y es corregir las cosas que toca corregir, pero no sin antes agradecerles su esfuerzo y decirles que valoro mucho lo que han hecho, o sea, muy bien. Eh, Paola, me pareció muy bien la prédica, excelente la parte de la oración, cómo lo leíste. Al principio, creo que también por los nervios, lo que hiciste fue leer el texto y después volver como a narrarlo, como repetirlo nuevamente. Y hubo un momento donde no sé si lo tenés en el bosquejo, pero tienes que tener cuidado porque te fuiste un poquito. ¿A qué me refiero? Yo coloqué hombres malos acá porque dijiste varias cosas, pero dijiste como que los hombres y hablaste de gente pecadora o algo, que no estoy viendo que ellos no puedan quitar la paz o lo que sea, pero que te saliste del contexto, porque tu contexto no era ese, sino estaba en otro ambiente, recibir la paz de Dios. Entonces ahí te fuiste un poquitico. También cuando hablaste acerca de David, de cómo había alcanzado la paz, tú dijiste, lloró y Pastor, ya ¿me tuvo. escucha? Sí, señora, te escucho. ¿Sí? Sí. ¿Y tú me Yo no escuchas? escucho nada. Eh, ¿Por qué no te sales Ah, y vuelves y entras? Margot, Salte No y escucho. entras. Margot, cierra y reinicias tu Zoom a ver. Puede ser algo de allá. Sí, es de allá. Espere. Me escuchan, pero yo no escucho nada. Pastor, siga, yo le estoy escribiendo aquí por el interno para que Listo. ella reinicie el Zoom. Siga. Ok. Entonces, en ese sentido, lo que había, dijiste, bueno, ¿cómo puedo descansar? Y la confianza en Dios. Me gustó mucho, Paola, como hiciste la parte de la definición de la conclusión. Y en la conclusión creo que ya es lo que hablaba también con Aide, que ya como ya estás predicando, ya se pierden los nervios y ya empiezas a cogerle el hilo a lo que estás diciendo. Entonces fue muy bien la conclusión, pero ahí tuviste otro problema. Y es que concluiste y hubo un momento donde dijiste ya todo lo que tenías que decir y lo que hiciste fue volver a repetirlo. O sea, como que volviste a repetirlo, y entonces en ese sentido ya perdiste como la esencia, ¿de acuerdo? Entonces hay un momento donde dices, y la confianza es colocar nuestra fe en Dios, y es el saber que si tenemos angustias, en Él podemos confiar, solamente en Él. Amén. Pero tú dijiste, y vamos a confiar en Él porque Él es el que esto, y todos tenemos momentos difíciles y tal vez no podemos dormir, pero podemos confiar en Él. Y empezaste como a repetir sobre lo mismo. Entonces ya como la conclusión es como, ya alcancé lo que quería decir, entonces es no darle más largas, sino que ya lo concluiste, ¿de acuerdo? Entonces en términos generales estuvo bien, llevaste a Cristo, colocaste a David también como alguien que miró a Cristo y que nos invitas a mirar a Cristo, entonces estuvo bien en ese sentido. Entonces, gracias por tu prédica y muy bien, y ya lo reviso con el resto con el bosquejo, ¿de acuerdo? Para Aide, entonces Aide, primero que todo, yo quiero que tú confíes en ti y controles tus nervios. O sea, confía, no dejes que los nervios te dominen, sino confía que tú lo puedes hacer bien. Y obviamente te voy a corregir muchas cosas, pero el hecho de que yo te corrija cosas no quiere decir que, uy, no estoy mal y yo no sirvo para esto. No, lo que quiere decir es que estamos aprendiendo, que es la primera vez tal vez que lo haces y que es obvio que tengas nervios, pero que podemos corregir. ¿Listo? El tema que escogiste, pues obviamente creo que al final de la prédica todos nos dimos cuenta y es lo que significa para ti la familia. Es lo importante que es para ti tu familia. Y tal vez, es más, yo creo que más que una prédica, tú lo que hiciste fue darnos un testimonio, porque al final el quebranto que tú tuviste nos está hablando de tanto, de lo mucho que amas a tu esposo, a tus hijos, a tu hermana. Y obviamente oramos para que Dios te dé esa bendición. Pero volviendo al mensaje, creo que hubieras podido coger otro texto,
creo que el texto que cogiste, aunque menciona la familia, el énfasis primario de ese versículo no es la familia, y tal vez si nosotros, ¿recuerdas que yo te dije que un texto fuera de contexto es un pretexto? Entonces tal vez tuviste familia y dijiste, ok, por acá me voy, pero no miraste contexto, no miraste el contexto completo y hubieras conseguido en otros lugares versículos que te hablaran más de la familia, que te hablaran más de eso que tú estás sintiendo. Por otro lado, hubo algo que también en lo que creo que te fuiste un poquito, porque si tú hablas de la familia, yo coloqué acá, estás hablando sobre la bendición de la familia, estás hablando sobre el testimonio de tu familia, o estás hablando sobre la necesidad de evangelizar a tu familia, o estás hablando de la importancia de la familia. Porque decías, entonces es necesario ir a evangelizar la familia porque no podemos, y después decía, porque Dios nos bendijo con la familia y es qué bueno estar juntos con ellos, y después decías, porque cada uno tenemos familias y a veces ni siquiera los de la casa les evangelizamos, entonces como que nos bombardeabas en muchas ideas, pero no había una idea central, ¿a qué querías llegar? Y el versículo que utilizaste, lo utilizaste solamente porque decía en cuyo nombre toman todo el nombre de las familias de la tierra, pero vuelvo y te digo, no había esa parte. Quiero, quiero decirte que la parte final estuvo muy bonita porque fue una parte donde creo que ya lograste vencer el miedo y más bien hablaste de lo que había en tu corazón. Bueno, otra cosa que te quería corregir al principio. Al principio, entonces tú tenías tus notas adelante y te voy a decir que no estabas predicando, sino estabas leyendo, estabas diciendo, y entonces el Señor nos dice que nosotros tenemos que caminar de tal manera porque, entonces, claro, predicando, sino tú estás leyendo tus notas. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta, ¿listo? Entonces, en términos generales, bien, pero sí, o sea, bien de la disposición que tuviste, bien de la conexión que tuviste, pero sí colocaste muchas ideas, pero no seguiste una idea central. Tal vez era lo que hablaba en la clase hace un momentico, cuando el bosquejo no pueden ser solamente huesos fríos allá, donde yo me ciño a eso, pero también que no puede ser solamente carne donde bombardeo con ideas, pero no llevo un hilo conductor. Entonces es como que tengas en cuenta eso y escoger mejor el pasaje, porque definitivamente creo que no era el texto para la prédica que tú querías dar. Entonces acá lo que hiciste fue tomar un texto y decir lo que tú creías. Entonces, puedes buscar un texto que esté más enfocado a la familia, puedes ir a los proverbios, puedes ir a los salmos, puedes escoger una familia de la palabra o puedes hacer un paralelo. Por ejemplo, podrías haber mencionado la familia de Jesús, José y María y Jesús, con la familia de, qué sé yo, Ananías y Zafira, o con la familia y hacer una comparación. Entonces, hay otras formas de manejarlo, ¿listo? Entonces, te aliento a que tengas en cuenta esas observaciones porque sí son importantes que las tengas en cuenta. Tu enseñanza fue más testimonial que prédica. Al final lo sentí más como un testimonio, más como el amor que tú le tienes a tu familia. Y entonces no quiere decir que no puedas predicar sobre la familia, pero sí que lo enfoques. ¿Listo? Y mi hermana Margot también. Entonces, mi hermana Margot, ¿ya me escuchas? Listo, perfecto. Entonces, hermana Ya. Margot, Sí, pues listo. no sé qué pasó. No, pero te escuchamos todo el mensaje, tranquila. Listo. Entonces, hermana Margot, escogiste un buen tema. Hermana Margot, quiero decirte, ahora, el bosquejo de Paola y el bosquejo de 10 está bien. Sino que me pareció que el de la hermana Margot era muy simple, o sea, era tenía esos puntos claros y los fue desarrollando. Pero, hermana Margot, también hay muchas cosas que quiero decirte. Entonces, primero que todo, me encantó porque aunque sé que también estabas nerviosa, te expresaste muy bien, lo hiciste muy tranquila, lo hiciste muy relajada, la lectura que hiciste la hiciste muy bien. Eh, quiero que tengas cuidado en de pronto en conocer bien los contextos. ¿Me estás escuchando? Sí. Otra vez se me fue la voz, se fue la voz, Acá. no lo escucho. ¿Y ahí qué hacemos? Porque ya esta sí es para ella la observación. ¿Todavía no me escuchas? No, Margot, ¿oyes? creo que no.
Creo que no está Mm, escuchando. Margot. Bueno, tocaría entonces darle después la retroalimentación. ¿Ya escuchas? No, creo que no está escuchando. ¿Escuchas? No, todavía no. Margot, ¿oyes? ¿Me escuchan? Nosotros sí, a ti sí. Yo no lo escucho, Paz, no lo escucho, no sé. No sé. Ya debe ser como asunto del celular, de pronto. Sí, porque aquí estás generando el audio. Mm. Lida, mientras que cuadramos. Pastor, no sé, de todas formas, como la clase está siendo grabada, ¿Sí? de pronto la hermana Margot puede, en la grabación que nos envía el pastor Humberto, poder escuchar la retroalimentación que el pastor le da. Entonces la hago normal. Sí, me Pues no parece sé, o mejor. sea, Sí, es como, claro. Listo. Ok, entonces si quieres escríbale a la hermana Margot y dile que la voy a hacer y Ya le que estoy aquí después escribiendo aquí ella por la el puede escuchar. interno. Bueno, entonces con respecto, otra vez hermana Margot, para cuando lo escuches, es que lo hiciste bien al principio, la tranquilidad que tuviste, la parte de la lectura que la hiciste muy bien, pero que es necesario, por ejemplo, cuando tomamos estos textos, conocer todo el contexto. Hay una muletilla que es una muletilla que también es perjudicial, no solamente por ser muletilla que suena mal, sino porque le quita valor a la prédica, y es cuando repites tantas veces yo creo, yo creo. Yo creo porque cuando tú dices yo creo, tú estás imaginando que es así, pero no estás afirmando que realmente es lo que está haciendo la palabra. Y es más, en muchas ocasiones en la prédica dijiste yo creo y ahí te vas. Eh, Cuando hablaste de que la señora tenía la menstruación, sí, pero esto era más grave que una menstruación. No era que cada 28 días la señora tenía esto, sino que era un flujo de sangre continuo. Entonces la situación era más delicada. Entonces no es solamente esto. Y me llamó la atención porque en tu bosquejo, y lo hiciste al final de la prédica, mencionaste lo que dice el Levítico, y lo mencionaste, pero al final, pero al principio dijiste, no, y yo creo que es porque de pronto olía feo o algo así. No. Lo que tenemos que entender es que según No la ley, escucho nada. ya ahorita te pasar el video. Según la ley, las mujeres que tenían flujo de sangre o los hombres que tenían emisión nocturna quedaban inmundos según la ley y tenían que apartarse. Ahora, esta señora no tiene solamente la menstruación, sino tiene un problema de flujo de sangre, obviamente es inmunda. Cuando terminas de leer, nuevamente narra la historia y eso hace como que, bueno, pero ya sabemos eso, volviste a repetirla y empezaste a utilizar el yo creo. Entonces yo creo que no sé si se arrodilló, yo creo que no sé si le dijo Jesús o le dijo Señor, y empiezas a hablar cosas que parece que fueran más como si nos estuvieras contando algo que pasó en la esquina y no como que realmente una prédica. Entonces, no estás contándonos una historia de algo que tuviste, sino fue un estudio que tú hiciste sobre lo que estás viendo. Ah, me gustó que lo dijiste que fue a Jesús, hablaste de la fe y estuvo bien, pero nuevamente seguiste con el yo creo, a mí me parece. Acá dijiste algo que dice, no. Ya, que no insistas tanto en el me parece, a mí me parece, porque ese yo creo y ese me parece exactamente lo mismo. Yo creo, a mí me parece. Entonces, el decir yo creo o el decir me parece es como si yo estuviera hablando de lo que yo interpreto, pero que no lo estudié realmente. Y acá, por ejemplo, lo que pasó con el flujo de sangre y lo que decía la ley era una ocasión espectacular para hablar entre la diferencia entre la ley y la gracia. Que la ley nos condena, pero la gracia de Cristo nos abre una puerta de bendición. Entonces no pudiste utilizar esa herramienta porque tal vez no lo entendías bien. Eh, y ahora, tú dices, y no sé por qué de esa manera se acercó. Bueno, ella se acercó porque tuvo fe, que era tu prédica, tuvo fe. Pero en ese mismo sentido, es entender que, claro, iba a poder ser apedreada,
pero el asunto no era tanto porque la gente fuera asquienta, porque oliera feo o algo, sino porque según la ley, en el pueblo de Israel, a estas personas no se les podía permitir tener esa cercanía con las personas cuando estaban en esa condición. Al final, nuevamente, vuelves al final y hay algo, en vez de decir cuál es tu flujo, porque tú al final nos dijiste cuál es tu flujo, cuál es el flujo que tienes, podrías haber dicho lo siguiente, porque tú estás en un auditorio donde no solamente hay mujeres, sino hay hombres y mujeres. Entonces, cuando le dices a un hombre cuál es tu flujo, uno queda como, ni entendemos qué significa eso, porque no lo vivimos. Entonces puedes decir, esta mujer tenía una necesidad y era su flujo de sangre, pero tal vez todos nosotros tenemos una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad que nos ha alejado de Dios? ¿O cuál es esa necesidad con la que venimos lidiando durante tanto tiempo y que podemos acercarnos a Jesús para encontrar esa fortaleza? Y por último, dijiste algo que también es delicado, porque dijiste, ¿cuál es ese pecado oculto? Y de una vez tú le diste a esta mujer como que ella tenía el flujo porque estaba en pecado, pero el texto en ningún lado me dice que tenía pecado. Tenía una necesidad, tenía una necesidad que la aislaba de las personas, tenía una necesidad que hizo que perdiera todo su dinero, que no tuviera familia y que tal vez no fuera bien vista en la sociedad. Pero no, la palabra en ningún momento habla de pecado. Entonces ahí es donde yo les digo que es el problema de que yo quiera suponer algo, pero que realmente no vaya al texto. Entonces vuelvo y hago el énfasis en que yo tengo que mirar realmente qué es lo que dice el texto. Entonces creo que esas son mis observaciones y vuelvo y les digo sin dejar de valorar el esfuerzo que hacen porque me parece muy importante, pero es mi deber decirles que pueden mejorar y que tienen que cambiar algunas cosas, que es necesario que estemos muy centrados en lo que dice el texto, en lo que dice la palabra y sobre ella desarrollar un mensaje. Hasta ahí mis comentarios. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna observación antes de terminar. Es el momento. Quedaron muy serios. ¿Todo bien? Ok, listo. Aide y Paola y Margot no se pongan tristes, lo hicieron muy bien, pero es la parte de la corrección. Bueno, entonces los bendigo. Ya el próximo martes, entonces, ya entonces le pido el favor a Lida para que tú cuadres con Ingrid. Entonces la idea es que cada uno de ustedes tenga mi número telefónico, que entonces yo voy a colocar en diapositivas las preguntas y a cada pregunta usted simplemente contesta a mi personal. ¿Por qué no lo va a contestar en el grupo? Porque pues entonces otros van a ver su respuesta y no, usted lo responde al mío y yo después confronto las respuestas que usted dio, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer rápidamente para ya terminar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces empieza, ya ustedes escogen el orden, empieza, van a predicar Iván, Lida e Ingrid, perdón. Ellos predican, salimos al receso y después de las prédicas hacemos el examen. ¿Les parece? Eh, una pregunta, pastor. O sea, ¿la última clase es este martes? Pero ya no es clase, sino ya es el examen y las últimas tres prédicas. Ah, ok, listo. O sea, pero el martes ya es lo último que vemos de Sí, homilética. sí, señora, sí, señora. Ah, Lida, pregunta. Discúlpeme, pastor, de pronto eso es obvia la pregunta, pero digamos que el examen o lo que nos está diciendo es relacionado a todas las 6 sesiones anteriores de la clase Sí, o... las preguntas yo las saco de los resúmenes que les mandé, Ah, ok, ok, de los pastor. resúmenes que yo les mandé, ¿listo? Vale, gracias. Gracias hoy a, por ejemplo, porque José todavía me falta su bosquejo, hermano Luis sí me lo mandó, y hoy Ingrid me mandó temprano tanto el de Paola como el de Idei como el de la hermana Margot. Entonces, para Iván, para Lida y para Ingrid, también que me los puedan mandar antecitos, ¿listo? Para tenerlo en el tiempo que están en esto. Otra cosa, me acuerdo, creo que le pasó tanto a Paola como a Aide, lo hicieron bien, pero también se saltaban, no sé si dieron cuenta que se iban hacia abajo y ay, se me pasó esto, entonces es la tranquilidad que tienen que tener, o sea, tranquilas,
No se preocupen, pero me parece que lo manejaron bien. O sea, me di cuenta yo porque tenía el bosquejo, pero nadie más se dio cuenta, pero es como ir tranquilas en lo que van desarrollando. Bueno, porque si no los hace como que ya dijeron algo y vuelven otra vez a repetirlo y vuelven otra vez abajo. Eh, los bendigo, espero que haya sido de bendición, entonces nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche y ya Pastor, una comienza. última cosita. Es el resumen de esta clase se lo envía también a Ingrid, ¿verdad? Ya se lo mandé a Ingrid, ya lo tiene Ingrid, Bueno, vale, gracias. ya lo tiene Ingrid. ¿Listo? Listo. Chao, Listo, pastor. Dios te bendiga. Oraremos por tu familia y ánimo, ánimo porque vas a ser esa punta de lanza que va a permitir que el evangelio llegue a tu hogar. Amén. Listo, pastor, muchas gracias. Entonces, para todos, para que lo tengan claro, este martes que viene, entonces vamos con la sesión del pastor Giovanni. Y el jueves vamos con la última sesión de los libros históricos. Este viernes, o sea, mañana, completamos la clase que no tuvimos el día martes anterior, para que sepan, estudiamos viernes, mañana y el jueves, y ahí cerramos también esta asignatura. Y listo, era eso. Hasta mañana. Chao, pastor, chao, muchachos, chao, mis hermanos. Dios los Chao, buenas bendiga. noches. A dormir, doctora Lida. Ivancho.